Bueno, voy a explicar qué pasa con los problemas. Así, el problema menciona un cuerpo cualquiera que lo tiran de cierta altura, ¿sí? Pensar en esto, la altura va a estar compuesta de lo que es una distancia, ¿sí? Entonces es como cuando van ustedes caminando y empiezan a caminar cierta distancia. Por ejemplo, pasaron 3 minutos y ya llevan 300 metros. Pasaron, no sé, media hora y ya llevan 2 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia va a depender del tiempo que ha pasado, ¿sí? Por eso está esta expresión. 3.7, la distancia va a estar dependiente del tiempo. Depende de lo que el tiempo sea aquí, ¿sí? El tiempo al cuadrado por 3.7, esa es la distancia que va a estar, la distancia. Ahora bien, el problema nos pide que determinemos lo que es la velocidad después de 6 segundos. Perdón. Teniendo eso, la distancia recorrida, vamos a ver cómo podemos hacerla con los límites. Veamos primeramente este ejemplo. En 6 segundos, yo lo evalúo en esta fórmula. Aquí está. Y me da esta cantidad, 133.2. Ahora voy a hacer esto, voy a evaluarlo lo más cercano a 6. Por eso tomo 6.1, 6.01 y 6.001. ¿Sí? Hago lo mismo de evaluarlo en esta función y me da estos valores. Ahora, estos valores, esta tabla es una tabla de distancia recorrida con respecto a este tiempo. Distancia recorrida con respecto a este tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora, esa es la distancia. El problema nos pide una velocidad, una velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad instantánea de este objeto cuando va a los 6 segundos? ¿Ok? Entonces, sin usar fórmula, vemos que la velocidad promedio es igual a la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. ¿Sí? Distancia sobre tiempo, prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos esto? Vamos a ver intervalos de tiempo. Intervalos de tiempo que hagan lo siguiente, que prácticamente lo que estén haciendo es que, por ejemplo, aquí el objeto estaba en 6 segundos, aquí el objeto está en 7 segundos, ¿sí? Que es lo que queríamos aquí. Se dan cuenta, 6 a 7 es una unidad. Entonces, la diferencia es una unidad. Ya sacamos las distancias recorridas. El 7 no lo sacamos en esta tabla, pero ustedes lo pueden hacer sustituyendo en esta fórmula de acá. Nos da 181.3 menos el valor en 6 segundos. Y lo vamos a dividir entre la diferencia entre 7 y 6, que viene siendo la unidad. ¿Sí? Y me da un aproximado de cuánto es la velocidad promedio. Pero ¿qué es lo que estamos viendo con los límites? Que entre más yo me acerque al momento, ¿sí? Al punto que yo busco, entre más me acerque yo, más fácil voy a encontrar esa velocidad instantánea. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en lugar de ser 7, que sea 6.1. 6.1. Entonces, el valor de 6.1 en la fórmula menos el valor de 6 en la fórmula entre la diferencia de estos dos. Y ya no va a ser la unidad como esta, sino va a ser simplemente 0.1. Y nos aproximamos más, nos aproximamos a 44.77. Vean la diferencia con 48 a 44. 4 unidades por el puro hecho de acercarnos un poco más. Ya cuando está la cercanía, podemos hacerlo más con 6.01. ¿Sí? Y
se obtienen 44.43. Usamos 6.01 y nos acercamos a 44.4. 44.4.43, 44.4. Por lo tanto, la distancia o el límite que tenemos es 44.4. La velocidad instantánea que agarra el objeto exactamente en el tiempo de 6 segundos es este. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Acercándonos lo más que pudimos a este punto, usando los límites. ¿Ok?